El viento soplaba con fuerza esa tarde de noviembre en San Miguel de Allende, Guanajuato. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo una lluvia fina que parecía no querer irse nunca. En la delegación municipal de policía, el detective Ramiro Vega observaba a través del cristal de la sala de interrogatorios a un niño de apenas 7 años. Leo Soto estaba sentado en una silla demasiado grande para él, con las piernas colgando sin tocar el suelo, mirando fijamente sus propias manos. Durante los últimos 3 años, todos en el vecindario de la Guadalupana habían llegado a la misma conclusión. El pequeño Leo era mudo. Nunca lo habían escuchado pronunciar una sola palabra, ni un grito, ni un llanto, ni siquiera un susurro. Su madre, Gabriela Soto, una mujer delgada de 42 años, con el cabello prematuramente gris, siempre explicaba con una sonrisa tensa que su hijo había nacido con problemas en las cuerdas vocales, que los médicos no podían hacer nada al respecto. Los vecinos asentían con compasión. Algunos le daban palmaditas en el hombro, otros desviaban la mirada incómodos. Era más fácil creer esa historia que hacer preguntas difíciles. El detective Vega había visto muchas cosas en sus 22 años de servicio. Había investigado robos, asaltos, homicidios, incluso 2 casos de secuestro que terminaron en tragedia. Pero había algo en este caso que le erizaba la piel de una manera diferente. Todo comenzó cuando Gabriela Soto fue reportada como desaparecida por su hermana menor, Patricia. Eso fue hace 4 días. La casa en la calle Hidalgo número 347 estaba cerrada con llave desde afuera, lo cual era extraño. Cuando la policía finalmente forzó la entrada, encontraron a Leo solo, sentado en el suelo de la sala, con la mirada perdida. No había comida fresca en el refrigerador, solo algunos frascos de mermelada caducada y tortillas enmohecidas. El niño estaba deshidratado pero consciente. No lloró cuando llegó la ambulancia. No reaccionó cuando los paramédicos lo revisaron. Simplemente observaba todo con esos ojos oscuros que parecían contener demasiadas historias para alguien tan joven. La trabajadora social, Leticia Moreno, una mujer de 50 años con 30 de experiencia en casos de menores, fue quien insistió en que algo no cuadraba. Durante el examen médico preliminar, los doctores encontraron marcas viejas en las muñecas de Leo, cicatrices apenas visibles pero inequívocas, como si hubiera estado atado en algún momento. También había señales de desnutrición crónica, aunque no aguda. El niño pesaba 12 kilos menos de lo que debería pesar para su edad. Sus dientes mostraban falta de higiene prolongada, pero lo más perturbador eran sus ojos. Miraban pero no veían, como si hubiera aprendido a estar presente sin existir realmente. Leticia había insistido en que un psicólogo infantil evaluara al niño antes de enviarlo a un hogar temporal. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. El doctor Fernando Campos, especialista en trauma infantil, había trabajado durante 2 horas con Leo en una sala adaptada especialmente para niños. Había juguetes, crayones, papel para dibujar. El niño no tocó nada. Se quedó sentado en la misma silla, con la misma postura rígida mirando al vacío. El doctor Campos intentó diferentes aproximaciones. Preguntó sobre su escuela, sobre sus amigos, sobre lo que le gustaba hacer. Nada. El silencio era tan denso que parecía tener peso propio. Estaba a punto de rendirse por ese día cuando decidió probar algo diferente. Sacó una fotografía de Gabriela Soto, la que Patricia había proporcionado para el reporte de persona desaparecida. Era una foto tomada en una reunión familiar. Gabriela sonreía a la cámara con esa misma sonrisa tensa que todos conocían. El doctor colocó la foto sobre la mesa frente a Leo sin decir nada. Durante 5 minutos completos no pasó nada. Luego, muy lentamente,
El niño levantó la mano derecha y tocó la fotografía con un dedo, y entonces habló. Su voz era ronca, como oxidada por el desuso. Las palabras salieron despacio, cada una parecía causarle dolor físico. «Ella no es mi mamá», dijo. El doctor Campos sintió que su corazón se detenía. Durante 3 años, absolutamente todos habían creído que Leo Soto era mudo. Y ahora, con 4 palabras, acababa de destruir esa creencia y abrir una puerta hacia algo mucho más oscuro. El doctor mantuvo la compostura profesional, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Quién es ella, Leo?», preguntó con la voz más suave que pudo. El niño tardó casi 1 minuto completo en responder. Cuando lo hizo, sus palabras helaron la sangre del psicólogo. «La señora que guarda a los niños en el sótano». El doctor Campos inmediatamente llamó al detective Vega. Lo que siguió fue una conversación de 45 minutos, que fue grabada completa y se convirtió en la evidencia clave de uno de los casos más perturbadores en la historia reciente de San Miguel de Allende. Leo habló con la voz de alguien que había olvidado cómo usar las palabras. Explicó, con pausas largas y dolorosas, que Gabriela no era su madre biológica. Él no sabía quién era su verdadera madre. Sus primeros recuerdos eran de un cuarto oscuro, húmedo, donde siempre hacía frío. Había otros niños allí, pero no podía recordar cuántos. Algunos eran más grandes, otros más pequeños. Nadie hablaba. Gabriela les había enseñado a no hablar. «Si hablas, te vas al cuarto de castigo», dijo Leo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. El cuarto de castigo, explicó, era un espacio aún más pequeño, completamente oscuro, donde los niños pasaban días sin comida ni agua. «Aprendiste rápido que era mejor no hacer ruido, no llorar, no existir». Gabriela venía 2 veces al día, a veces 3. Les traía comida, frijoles fríos, tortillas duras, agua turbia. A veces traía ropa usada que les quedaba grande o pequeña. Y siempre, siempre, les recordaba las reglas: no hablar, no gritar, no intentar escapar, porque afuera era peor, decía. Afuera había gente mala que hacía cosas terribles a los niños. Ella los estaba protegiendo, decía. Ella era buena con ellos, decía. El detective Vega escuchaba la grabación por 3ª vez, sintiendo cómo la náusea crecía en su estómago. Había ordenado un operativo inmediato en la casa de la calle Hidalgo. Un equipo de 10 oficiales, más técnicos forenses y perros entrenados en búsqueda de restos humanos. Mientras organizaba el operativo, no podía dejar de pensar en algo que Leo había dicho. A veces se los llevaban. Cuando el doctor Campos le preguntó quiénes se los llevaban, Leo simplemente respondió: «Los señores con trajes buenos». No sabía nombres, no sabía a dónde iban, solo sabía que algunos niños desaparecían y nunca regresaban. Gabriela siempre decía que habían encontrado familias buenas, que ahora eran felices. Pero Leo había aprendido, incluso a su corta edad, que las palabras de Gabriela nunca significaban lo que parecían significar. La casa en la calle Hidalgo 347 era una construcción colonial típica de la zona. Paredes gruesas de adobe, techo de teja roja, un pequeño patio interior. Desde afuera parecía una vivienda normal, quizá un poco descuidada, con la pintura amarilla desconchándose en algunos lugares y las ventanas con cortinas perpetuamente cerradas. Los vecinos más cercanos, cuando fueron interrogados, dijeron lo mismo. Gabriela era una mujer tranquila, reservada, que mantenía distancia con todos. Trabajaba desde casa como costurera. Eso explicaba por qué había gente que entraba y salía ocasionalmente con paquetes. Nadie había sospechado nada. O tal vez, y esto es lo que el detective Vega sospechaba con amargura, nadie había querido ver. En México, especialmente en los últimos años, había cosas que la gente prefería no saber. Los desaparecidos se contaban por decenas de miles. Las autoridades estaban sobrepasadas, corruptas o ambas cosas.
Era más fácil bajar la mirada, cerrar la puerta, pretender que el mal estaba en otra parte, que nunca tocaría tu calle, tu vecindario, tu vida. El equipo forense entró a la casa con equipo completo, trajes de protección, máscaras, guantes. El olor fue lo primero que notaron. Humedad, moho, algo dulzón y podrido que se adhería a la garganta. La planta baja parecía normal, incluso acogedora. Una sala con un sofá viejo pero limpio, fotografías en las paredes mostrando a Gabriela y Leo en diferentes momentos, todas posadas, todas con sonrisas que no alcanzaban los ojos. Una cocina pequeña, con platos sucios apilados en el fregadero, un dormitorio principal con una cama matrimonial y un ropero lleno de ropa de mujer. Todo normal, demasiado normal. Fue el oficial Javier Ruiz, un joven de 26 años en su tercer año de servicio, quien encontró la entrada al sótano. Estaba oculta detrás de un librero en el pequeño estudio que Gabriela usaba para coser. El librero se movía sobre bisagras bien aceitadas, revelando una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía de abajo era frío, húmedo, cargado de ese olor que todos reconocieron, pero nadie quiso nombrar todavía. Descendieron con linternas, las luces cortando la oscuridad como cuchillos. El sótano era más grande de lo que el tamaño de la casa sugería, extendiéndose claramente bajo las propiedades vecinas. Las paredes eran de piedra desnuda, húmedas al tacto. No había ventanas. La única luz provenía de un par de focos desnudos colgando de cables viejos. Y allí, en ese espacio que parecía tragarse el aire mismo, encontraron lo que Leo había descrito. Cuartos pequeños, separados por muros improvisados de madera contrachapada. En cada cuarto había un colchón delgado en el suelo, una manta raída, un balde plástico que evidentemente servía como baño. Las paredes tenían marcas, rasguños de dedos pequeños, dibujos infantiles hechos con lo que parecía ser carbón o algo peor. En una pared, alguien había escrito con letras temblorosas, «Mamá, ven por mí». En otra, «Tengo miedo». Los oficiales trabajaban en silencio, cada uno lidiando con su propia conmoción. El detective Vega caminaba despacio, documentando todo con su cámara, sintiendo cómo algo se rompía dentro de él con cada paso. Encontraron evidencia de que al menos 8 niños habían estado viviendo en ese sótano. 8 colchones, 8 baldes, ropa de diferentes tamaños. Pero no había niños ahora. Solo Leo había sido encontrado arriba en la sala. ¿Dónde estaban los otros? El equipo forense comenzó a recolectar muestras de cabello, fibras de ropa, huellas dactilares. Los perros de búsqueda se pusieron nerviosos en una esquina específica del sótano, donde el suelo parecía haber sido removido recientemente. El detective Vega dio la orden de excavar. Lo que encontraron los perseguiría por el resto de sus vidas. Restos humanos, pequeños, enterrados en una fosa poco profunda. 4 niños, según el examen preliminar del forense. Edades estimadas entre 5 y 9 años. Tiempo de muerte, variable entre 6 meses y 2 años. Causas de muerte, por determinar, pero las señales preliminares apuntaban a desnutrición severa, enfermedad, posible trauma físico. La noticia explotó en San Miguel de Allende como una bomba. Los medios locales llegaron en tropel, cámaras y micrófonos invadiendo la calle Hidalgo. Los vecinos, que 24 horas antes aseguraban no saber nada, ahora todos tenían historias que contar. Siempre pensé que algo raro pasaba, decían. La veía salir muy tarde por las noches, comentaban otros. El detective Vega los escuchaba con disgusto apenas contenido. ¿Dónde estaban esas sospechas cuando podían haber salvado vidas? Pero sabía que era inútil señalar culpas ahora. El daño estaba hecho. Lo único que importaba era encontrar a Gabriela Soto y descubrir la verdad completa sobre lo que había estado haciendo, por cuánto tiempo
Y lo más importante, ¿quiénes más estaban involucrados? Porque Leo había mencionado a los señores con trajes buenos, y el detective Vega tenía la horrible sospecha de que Gabriela no estaba operando sola. Mientras el equipo forense continuaba su trabajo meticuloso en el sótano, el detective Vega regresó a la delegación para continuar la entrevista con Leo. El niño había sido trasladado a un centro de atención especializada para menores víctimas de trauma, pero había accedido a seguir hablando con el doctor Campos, quien había desarrollado una frágil confianza con él. Esta vez, Vega observaba desde detrás del espejo unidireccional, acompañado por la trabajadora social Leticia Moreno y por la agente del Ministerio Público, Claudia Rentería, una mujer de 45 años con reputación de ser implacable en casos que involucraban menores. La atmósfera en la sala de observación era tensa. Todos sabían que las próximas horas serían cruciales. Leo tenía información que podría desmantelar toda una red, pero también era un niño traumatizado que apenas estaba aprendiendo a usar su voz de nuevo. Había que proceder con extremo cuidado. El doctor Campos comenzó la sesión con preguntas simples, estableciendo un ritmo cómodo. Preguntó a Leo sobre su día, sobre la comida que había tomado, sobre si había dormido bien. El niño respondía con monosílabos, pero respondía. Era progreso. Lentamente, casi imperceptiblemente, el doctor fue guiando la conversación hacia territorio más difícil. Leo, ayer me contaste sobre el sótano. Fuiste muy valiente al hablar de eso. ¿Crees que podrías contarme un poco más? No tienes que hacerlo si no quieres, pero sería de mucha ayuda. Leo miró sus manos durante un largo momento. Luego asintió, apenas un movimiento de cabeza. ¿Cuánto tiempo estuviste en el sótano?, preguntó el doctor. No sé, respondió Leo. Mucho tiempo, desde que puedo recordar. ¿Y los otros niños? ¿Recuerdas sus nombres? Leo frunció el ceño, concentrándose. Había una niña. Creo que se llamaba María, y un niño más grande. Él se llamaba Carlos, creo. Pero se los llevaron. ¿Cuándo se los llevaron? No sé cuándo. Hace tiempo. Vinieron los señores y se los llevaron. Detrás del espejo, el detective Vega se inclinó hacia adelante. Esto era crucial. ¿Puedes describir a esos señores, Leo?, preguntó el doctor Campos con voz suave. El niño cerró los ojos, como si estuviera viendo algo en su memoria. Usaban trajes negros, brillantes. Olían bien como cuando Gabriela limpiaba con los productos caros. Tenían relojes grandes, brillantes. Uno de ellos tenía un anillo con una piedra roja. ¿Venían solos o con Gabriela? Gabriela los traía. Bajaban al sótano y miraban a los niños. A veces tocaban nuestro cabello, preguntaban cosas como qué edad teníamos, si estábamos enfermos. Luego elegían a uno y se lo llevaban. ¿Y Gabriela qué decía cuando se llevaban a un niño? Decía que era bueno, que ese niño iba a tener una familia de verdad ahora, que iba a tener comida buena y una cama grande y juguetes. Decía que debíamos portarnos bien para que los señores también nos eligieran a nosotros. La voz de Leo se quebró ligeramente. Pero yo no quería que me eligieran. ¿Por qué? Porque los niños que se iban nunca regresaban para contarnos si era verdad, y Gabriela mentía mucho. La agente Rentería anotaba furiosamente en su libreta. Esto tenía todas las características de una red de tráfico de menores. Pero había algo más, algo que no terminaba de encajar. Doctor Campos, dijo a través del intercomunicador, pregunte sobre cómo llegó a la casa arriba del sótano. El doctor asintió y reformuló la pregunta para Leo. Leo, ¿recuerdas cuándo dejaste de estar en el sótano y empezaste a vivir arriba, en la casa? El niño pareció confundido por la pregunta. No sé. Gabriela me dijo que yo era especial,
que iba a ser su hijo. Me subió un día y me dio ropa nueva. Dijo que ahora viviríamos como una familia normal. Pero dijo que si alguna vez hablaba sobre el sótano, sobre los otros niños, me mataría. Dijo que nadie me creería de todos modos, porque todos pensaban que era mudo. ¿Y por qué pensaban que eras mudo, Leo? Porque Gabriela les dijo, y porque yo nunca hablé. Aprendí en el sótano que hablar era malo, así que cuando subí seguí sin hablar, era más seguro. El detective Vega sintió una mezcla de admiración y tristeza. Este niño de 7 años había desarrollado mecanismos de supervivencia que muchos adultos nunca lograrían. El silencio como escudo, la invisibilidad como armadura. Pero ahora ese silencio se había roto, y con él potencialmente toda una red criminal. La pregunta era, ¿cuán grande era esta red? ¿Cuántas personas estaban involucradas? Y lo más importante, ¿dónde estaba Gabriela Soto ahora? La agente Rentería ya había emitido una orden de aprehensión nacional. La foto de Gabriela estaba en todos los noticieros, en todas las redes sociales, en carteles en calles y autopistas. Pero México es un país grande, con fronteras porosas y muchos lugares donde alguien puede desaparecer si tiene los contactos correctos. Y si Gabriela era parte de una red organizada, definitivamente tenía esos contactos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El equipo forense trabajó sin descanso en la casa de la calle Hidalgo, catalogando evidencia, tomando muestras, reconstruyendo lo que había sucedido en ese lugar de horror. El técnico forense principal, Eduardo Flores, un hombre meticuloso de 58 años, con 35 de experiencia, supervisaba personalmente cada centímetro del sótano. Había trabajado en escenas de crímenes terribles antes, narcofosas, casas de seguridad de cárteles, donde se torturaba y mataba, pero esto era diferente. La frialdad calculada de todo, la organización sistemática del sufrimiento, le recordaba que el mal humano venía en muchas formas, y las más peligrosas eran las que se escondían detrás de una fachada de normalidad. Sus manos, protegidas por guantes de látex, temblaban ligeramente mientras recolectaba muestras de cabello de uno de los colchones. Cada hebra podría ser la clave para identificar a un niño desaparecido, para darle a una familia respuestas después de años de búsqueda desesperada. Los restos de los 4 niños encontrados en el sótano fueron examinados exhaustivamente. El examen forense reveló detalles que partían el alma. El primer niño, según la estimación del patólogo, tenía aproximadamente 6 años al momento de su muerte. Su esqueleto mostraba signos de desnutrición crónica, fracturas viejas en costillas que habían sanado mal, indicando trauma físico repetido. La causa probable de muerte fue neumonía severa, no tratada, el cuerpo demasiado débil para combatir la infección. El segundo niño, una niña de aproximadamente 8 años, mostraba evidencia de haber vivido en condiciones de hacinamiento extremo. Su columna vertebral presentaba deformidades consistentes con pasar largos períodos en espacios confinados. La tercera víctima, un niño de 7 años, había muerto probablemente de deshidratación. El cuarto, el más pequeño, apenas 5 años según la dentición, mostraba signos de haber sido enterrado con más cuidado que los otros, envuelto en una manta. Quizá ese pequeño acto de cuidado había significado algo para Gabriela, o quizá solo era coincidencia. Nunca lo sabrían. Se enviaron muestras de ADN a la base de datos nacional de personas desaparecidas, un proceso que podía tomar semanas o incluso meses. México tenía más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas, y el sistema de identificación estaba sobrepasado, subfinanciado, fragmentado entre jurisdicciones que no siempre cooperaban eficientemente. Pero el alto perfil del caso significaba que sus muestras recibirían prioridad. Mientras esperaban resultados,
El detective Vega asignó a dos de sus oficiales más jóvenes, Sandra Ortiz y Miguel Ángel Torres, para que revisaran reportes archivados de niños desaparecidos en Guanajuato y estados circundantes durante los últimos 5 años. Era un trabajo tedioso, revisar carpetas polvorientas llenas de fotografías de niños sonrientes que nunca regresaron a casa. Sandra, madre de 2 niños pequeños, encontraba cada vez más difícil mantener la compostura profesional. Cada archivo era una tragedia, una familia destrozada, un futuro robado. Y lo peor era saber que la mayoría de estos casos nunca había recibido la atención adecuada. En México, si eras pobre, si eras indígena, si vivías en las periferias olvidadas, tu desaparición rara vez generaba más que un formulario mal archivado. Cada uno de esos niños enterrados en el sótano tenía una familia en algún lugar, gente que los había buscado, que había presentado denuncias que probablemente fueron archivadas y olvidadas. El sistema había fallado a estos niños de la manera más catastrófica posible. Vega pensaba en esto constantemente, sintiendo el peso de cada fracaso institucional. Recordaba casos de años atrás, reportes de padres desesperados que había tenido que archivar porque no había recursos, no había personal, no había voluntad política para perseguir cada desaparición. Alguno de esos niños había terminado en el sótano de Gabriela. ¿Había señales que había pasado por alto? La culpa lo carcomía incluso cuando su parte racional sabía que era imposible saberlo todo, ver todo, salvar a todos. Pero esa racionalidad ofrecía poco consuelo cuando miraba las pequeñas bolsas de evidencia conteniendo los restos de vidas que apenas habían comenzado. Mientras tanto, el detective Vega y su equipo seguían cada pista sobre el paradero de Gabriela. Revisaron registros bancarios meticulosamente. Su cuenta principal mostraba depósitos regulares que no correspondían con sus ingresos reportados como costurera. Pequeñas cantidades, nada que levantara banderas rojas, pero que sumadas a lo largo de años representaban una cantidad considerable. También había transferencias a una cuenta en Monterrey bajo un nombre que resultó ser falso. Revisaron sus llamadas telefónicas, descubriendo un patrón de contacto regular con números prepagados que cambiaban cada pocos meses, técnica común entre operadores de redes criminales para evitar rastreo. Algunos de esos números correspondían a celulares decomisados en operativos contra tráfico de personas en otros estados. Los hilos comenzaban a conectarse, revelando una red mucho más amplia de lo que nadie había imaginado inicialmente. La oficial Ortiz descubrió que Gabriela había comprado un boleto de autobús a Guadalajara 2 días antes de ser reportada como desaparecida. El boleto había sido comprado en efectivo en la terminal de autobuses de San Miguel a las 3 de la madrugada. Las cámaras de seguridad de la terminal mostraban a una mujer con las características de Gabriela, usando gafas oscuras y un sombrero de ala ancha, comprando el boleto. Pero allí se perdía su rastro. El personal de la línea de autobuses no podía confirmar si había abordado. No había registro de su llegada a Guadalajara, no había movimientos en sus cuentas bancarias desde entonces. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Vega conocía ese patrón, lo había visto antes, cuando las redes criminales decidían que alguien sabía demasiado o se había vuelto un riesgo, esa persona simplemente dejaba de existir. Documentos falsos, nuevas identidades o, más frecuentemente, una tumba anónima en algún terreno baldío. Fue Patricia, la hermana de Gabriela, quien proporcionó la siguiente pista crucial. Cuando finalmente accedió a una entrevista formal en la delegación, llegó acompañada por su esposo, un hombre callado que sostenía su mano mientras ella hablaba. Patricia había perdido peso visiblemente desde la última vez que Vega la había visto. Su rostro demacrado mostraba las noches sin dormir, la culpa corrosiva
de no haber visto, no haber sabido. Renuente al principio, destruida por la revelación de lo que su hermana había hecho, finalmente accedió a hablar extensamente con la policía. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que no bebía, simplemente aferrándose a ella como si el calor le proporcionara algún confort. Explicó que Gabriela y ella habían crecido en un orfanato en Ciudad de México, el Centro de Atención Infantil San José. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando Gabriela tenía 8 años y Patricia 6. El recuerdo más vívido que Patricia tenía de ese día era el policía que llegó a decirles, la manera torpe en que intentó explicar que mamá y papá no volverían, cómo Gabriela la había abrazado y le había dicho que estaría bien, que cuidaría de ella. Esa promesa se rompió de maneras que ninguna de ellas podría haber imaginado entonces. El orfanato, dijo Patricia con voz temblorosa, no era un buen lugar. Estaba sobrepoblado, con más de 200 niños apiñados en instalaciones diseñadas para la mitad. El personal estaba sobrecargado, mal pagado, algunos amables pero exhaustos, otros crueles por naturaleza o por desgaste. Había abuso, negligencia, cosas de las que Patricia todavía no podía hablar sin que las pesadillas regresaran. Nos golpeaban si llorábamos, dijo, su voz apenas un susurro. Los niños más grandes aprendían a ser silenciosos, a no llamar la atención. Gabriela. Se detuvo tragando con dificultad. Gabriela era hermosa, incluso de niña. Tenía el cabello largo y negro, ojos grandes. Algunos de los hombres que trabajaban allí la miraban de maneras que me asustaban. Cuando cumplió 12 años, empezó a cambiar. Se volvió callada, retraída. No me dejaba tocarla. Se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte. Patricia explicó que había rumores en el orfanato, cosas que los niños mayores susurraban en la oscuridad de los dormitorios. Que algunos de los trabajadores hacían cosas malas a los niños, que niños desaparecían a veces, y la explicación oficial era que habían sido adoptados, pero nadie sabía realmente. Que había visitantes nocturnos, hombres en trajes caros que el director recibía con sonrisas y apretones de manos. Los niños aprendieron a no hacer preguntas. Las preguntas traían castigos. El silencio traía relativa seguridad. Gabriela era particularmente maltratada, continuó Patricia, las lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas. Decían que era porque era la mayor y supuestamente debía cuidarme, pero creo que era porque ella intentaba proteger a otros niños también, y por eso la castigaban más. A los 18 años, Gabriela había salido del orfanato como era procedimiento legal. Patricia la recordaba ese día, parada en la puerta con una bolsa plástica conteniendo todas sus posesiones, 2 cambios de ropa, un cepillo, una fotografía arrugada de sus padres. Le había dicho a Patricia, quien tenía 16 entonces, que volvería por ella, que encontraría trabajo, un lugar para vivir y que sacaría a Patricia de allí. Yo le creí, dijo Patricia. Esperé, pero pasaron meses, luego 1 año, ninguna llamada, ninguna carta. Cuando cumplí 18 y salí, la busqué. Nadie sabía dónde estaba. Era como si hubiera desaparecido completamente. Casi 5 años después, Patricia, viviendo en una pensión barata en el Estado de México y trabajando como cajera en un supermercado, recibió una llamada de un número desconocido. Era Gabriela. Su voz sonaba diferente, más dura, más controlada. Dijo que quería reunirse. Cuando se encontraron en un café, Patricia apenas reconoció a su hermana. Gabriela tenía ropa cara, maquillaje profesional, un aire de confianza que no había tenido antes, pero sus ojos estaban vacíos. Cuando Patricia le preguntó dónde había estado, qué había hecho, Gabriela solo sonrió esa sonrisa tensa que Patricia llegaría a conocer tan bien y dijo: «Trabajé para una familia adinerada en Monterrey.
Aprendí muchas cosas. Ahora tengo oportunidades. No dio más detalles. Y Patricia, desesperada por reconectar con su única familia, no presionó. Durante los siguientes años, Gabriela la ayudó financieramente de vez en cuando, pequeñas cantidades de dinero que llegaban sin explicación. Cuando Patricia se casó, Gabriela asistió a la boda, pero se fue temprano, incómoda con las multitudes, con las preguntas amables de otros invitados sobre su trabajo, su vida. 4 años antes de los eventos actuales, Gabriela llamó a Patricia con noticias que parecían increíbles. Había adoptado a un niño. Dijo que era mudo, que lo había rescatado de una situación mala, explicó Patricia al detective Vega. Le pregunté sobre los papeles de adopción, sobre si necesitaba ayuda, sobre cómo iba a mantener a un niño. Se puso muy defensiva. Dijo que era mejor que no hiciera preguntas, que confiara en ella, que ella sabía lo que hacía. Patricia se detuvo, cubriendo su rostro con las manos. Yo no insistí. Dios me perdone, no insistí. Tenía miedo de que si presionaba mucho, la perdería de nuevo. Así que acepté la historia del niño mudo rescatado y no hice más preguntas. El detective Vega, observándola llorar, sintió una mezcla de compasión y frustración. Entendía que Patricia había sido otra víctima de circunstancias, que el trauma de su propia infancia la había dejado incapaz de confrontar a su hermana, pero también sabía que si hubiera hecho esas preguntas difíciles, si hubiera insistido, quizá Leo y los otros niños hubieran sido rescatados antes. Quizá algunos de los que murieron estarían vivos, pero culpar a Patricia no servía de nada ahora. Lo hecho estaba hecho. Lo único que importaba era recolectar toda la información posible para construir el caso. Patricia, dijo suavemente. Gabriela tenía amigos, contactos, alguien a quien fuera especialmente cercana. ¿Alguien que visitara su casa regularmente? Patricia pensó por un largo momento, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Había un hombre que venía a visitarla a veces. Nunca me lo presentó formalmente. Lo vi una vez cuando pasé por su casa sin avisar hace como 2 años. Era mayor, como de 50 años. Bien vestido. Usaba un traje caro, de esos que ves en políticos o empresarios. Tenía un auto muy caro. Una camioneta negra, de esas grandes que usan los escoltas. Cuando me vio, se veía molesto, casi enojado. Gabriela me sacó rápidamente de la casa. Dijo que estaba ocupada con un cliente, que había venido a recoger ropa que le estaba cosiendo. Después me llamó por teléfono y me regañó por ir sin avisar. Dijo que yo había sido grosera, que podía haberle costado un cliente importante. Nunca volvía a hacerlo. Después de eso siempre llamaba antes de visitarla. Esta información abrió una nueva línea de investigación que llevaría el caso a territorios aún más peligrosos. El equipo comenzó a revisar cámaras de seguridad de la zona alrededor de la calle Hidalgo, buscando vehículos que coincidieran con la descripción que Patricia había dado. San Miguel de Allende, siendo un destino turístico popular lleno de expatriados, adinerados y artistas internacionales, tenía más cámaras de seguridad que muchas otras ciudades de tamaño similar. Hoteles boutique, restaurantes exclusivos, galerías de arte, todos tenían sistemas de vigilancia. El oficial Torres, quien tenía habilidad especial para el trabajo tedioso de revisión de videos, pasó 48 horas casi continuas frente a múltiples pantallas, sus ojos ardiendo por la fatiga, sostenido solo por café negro y la determinación de encontrar algo, cualquier cosa. Fue un trabajo agotador, revisar horas y horas de grabaciones granuladas, buscando un vehículo específico entre cientos que pasaban diariamente por las calles coloniales. Pero finalmente dio frutos. Torres identificó una camioneta negra, una Chevrolet Suburban de modelo reciente, placas del Estado de México.
y aparecía regularmente en las grabaciones durante los últimos 3 años. Siempre tarde en la noche, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, cuando las calles turísticas estaban vacías y los restaurantes habían cerrado. Siempre estacionando en la misma zona discreta a 2 cuadras de la casa de Gabriela, en una calle poco iluminada sin negocios, donde había menos probabilidad de ser notada. En las grabaciones más claras podían ver a un hombre bajando del vehículo, siempre el mismo, de complexión robusta, vestido formalmente, caminando con la confianza de alguien que no temía ser cuestionado. Las placas eran visibles en algunas tomas. El oficial Ortiz corrió los números a través del sistema y lo que encontró hizo que todos en la oficina de investigación se pusieran tensos. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa, Servicios de Protección Halcón, una compañía de seguridad privada con sede en Querétaro, pero con operaciones en 7 estados diferentes. El detective Vega sintió que algo se encendía en su pecho, una mezcla de excitación por tener una pista sólida y aprensión sobre a dónde podría llevarlos. Sabía, por su larga experiencia, que las empresas de seguridad privada en México operaban en una zona gris legal, muchas con conexiones tanto con el gobierno como con el crimen organizado. Empleaban ex-militares, ex-policías, algunos con historiales cuestionables. Proporcionaban seguridad a empresarios legítimos, pero también a narcotraficantes y otros criminales. Si una empresa así estaba involucrada en tráfico de menores, las implicaciones eran aterradoras, sugiriendo una red con recursos, protección política y la capacidad de operar a gran escala. Vega ordenó una investigación discreta sobre Servicios de Protección Halcón. El oficial encargado de inteligencia, Ramón Saucedo, un veterano de 52 años, con contactos en múltiples agencias, comenzó a hacer llamadas. Lo que descubrió fue perturbador. La empresa había sido fundada 8 años antes por un excomandante del ejército, coronel retirado Arturo Villegas. En papel, era completamente legítima. Tenían contratos con bancos, centros comerciales, eventos privados. Pero había rumores, nunca confirmados oficialmente, de que también proporcionaban servicios menos legales. Cobro de deudas violento, intimidación. Incluso se susurraba que habían estado involucrados en desapariciones forzadas por encargo. 3 años antes, había habido una investigación federal sobre presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, pero fue cerrada abruptamente sin cargos presentados. Los documentos del caso fueron sellados. El fiscal que lideraba la investigación fue transferido a una posición administrativa remota. El mensaje era claro: no se tocaba a Servicios de Protección Halcón. Vega sabía que esto significaba que estaban pisando terreno peligroso. Pero retroceder ahora era imposible. Los niños muertos en el sótano de Gabriela merecían justicia. Los sobrevivientes merecían que se desmantelara toda la red que los había capturado. Consultó con la agente del Ministerio Público, Claudia Rentería, sobre los próximos pasos. Ella, con su reputación de no dejarse intimidar, estuvo de acuerdo en que debían proceder, pero con extrema cautela y siguiendo cada procedimiento legal al pie de la letra. No podían permitirse ningún error técnico que permitiera a los abogados caros que inevitablemente aparecerían anular evidencia. Necesitamos más que una camioneta visitando el vecindario, dijo Rentería, tamborileando su pluma contra el escritorio. Necesitamos conectar directamente a individuos específicos de esta empresa con Gabriela y con el tráfico de menores. Necesitamos testimonios, transacciones financieras, comunicaciones, y lo necesitamos todo documentado impecablemente. Mientras tanto,
Leo continuaba hablando con el doctor Campos, revelando más detalles en sesiones cuidadosamente espaciadas para no abrumarlo. Habló de cómo Gabriela a veces traía niños nuevos al sótano. Aparecían de repente, siempre asustados, siempre llorando al principio. Gabriela les decía lo mismo que había dicho a todos los demás, que afuera era peligroso, que ella los estaba protegiendo, que si se portaban bien encontraría familias buenas para ellos. Los niños más grandes, los que llevaban más tiempo, sabían que no era verdad, pero también sabían que era inútil resistirse. El cuarto de castigo era demasiado horrible, la oscuridad absoluta, el hambre, la sed, el frío. Era mejor obedecer, ser invisible, sobrevivir un día más. Leo también mencionó algo que el detective Vega encontró particularmente perturbador. A veces, los señores con trajes no se llevaban a los niños inmediatamente. A veces, solo venían a mirar, a hacer fotografías. Usaban cámaras grandes, profesionales. Fotografiaban a los niños desde diferentes ángulos. Les pedían que se movieran de ciertas maneras, que sonrieran. Gabriela siempre estaba presente durante estas sesiones, asegurándose de que los niños cooperaran. Esta revelación llevó a otra línea de investigación horrible pero necesaria. El equipo de cibercrimen de la Policía Federal fue contactado. Comenzaron a buscar en las partes oscuras de Internet, en foros y sitios conocidos, por distribuir material de explotación infantil. Fue un trabajo nauseabundo, que requería estómagos fuertes y mentes preparadas para ver lo peor de la humanidad. Y tristemente, encontraron lo que buscaban. Fotografías de los niños del sótano, distribuidas en varios sitios clandestinos. Algunas eran solo retratos, niños mirando a la cámara con ojos vacíos. Otras eran peores. El equipo documentó todo meticulosamente, rastreando direcciones IP, buscando patrones, intentando identificar a los administradores de estos sitios. Era como pelar una cebolla. Cada capa revelaba otra más profunda, más oscura. Y en el centro de todo estaba la pregunta que nadie quería hacer en voz alta, pero que todos pensaban: ¿cuántos niños, cuántos habían pasado por ese sótano? ¿Cuántos habían muerto? ¿Cuántos habían sido vendidos, traficados, desaparecidos en el vasto mercado negro de carne humana que operaba en las sombras de México? 17 días después del descubrimiento inicial, llegó el primer golpe de suerte. Un hombre en Querétaro, viendo las noticias sobre el caso, llamó a la línea anónima de información. Dijo que conocía a alguien que trabajaba en una empresa de seguridad y que había comentado cosas extrañas sobre trabajos especiales que hacían para clientes selectos. El informante estaba nervioso, claramente asustado de las posibles represalias. Pero su información era específica. Dio el nombre de la empresa, Servicios de Protección Halcón. Dio el nombre del empleado que había hecho los comentarios, Roberto Mendoza, y dio un detalle que hizo que todo el caso girara en una dirección nueva. Mendoza había mencionado una granja en las afueras de San Juan del Río donde procesaban mercancía especial. El detective Vega sintió que su sangre se helaba. Sabía exactamente lo que eso podría significar. Se organizó un operativo masivo. Esta vez no era solo la Policía Municipal de San Miguel de Allende, era la Policía Federal, la Guardia Nacional, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores. Más de 50 agentes participaron en el asalto coordinado a 3 ubicaciones simultáneamente. Las oficinas de Servicios de Protección Halcón en Querétaro, la residencia de Roberto Mendoza en la misma ciudad y la supuesta granja en San Juan del Río. El detective Vega estaba en el equipo que fue a la granja. Era una propiedad grande, aislada, rodeada por muros altos y con portones de seguridad. Desde fuera parecía legítima. Había vacas pastando en algunos corrales, tractores viejos, un granero.
Pero cuando el equipo táctico forzó la entrada, encontraron algo muy diferente. El granero principal había sido convertido en algo parecido a un centro de procesamiento. Había habitaciones pequeñas, similares a las del sótano de Gabriela, pero más numerosas. Encontraron 17 niños, de edades entre 4 y 13 años, viviendo en condiciones deplorables. También encontraron evidencia de que más niños habían estado allí recientemente. Ropa, juguetes, documentos falsos de identidad. Pero lo más incriminatorio fue lo que encontraron en la oficina improvisada en el segundo piso del granero. Computadoras con registros detallados de transacciones. Listas de nombres, edades, características físicas, precios. Todo meticulosamente documentado como si fuera un negocio legítimo. Había comunicaciones por correo electrónico con compradores en Estados Unidos, Canadá, incluso Europa. Había transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Y había nombres, muchos nombres de personas involucradas en la red, políticos locales, empresarios, incluso algunos policías. El alcance de la corrupción era asombroso. Esta no era una operación pequeña de delincuentes marginales. Era una empresa criminal sofisticada, con tentáculos en múltiples estados, posiblemente en múltiples países. Y Gabriela Soto había sido solo una pieza pequeña de esta máquina horrible. Ella reclutaba, alojaba, preparaba la mercancía. Otros la transportaban, otros la vendían, otros la compraban. Era un sistema perfectamente aceitado, operando bajo las narices de una sociedad que prefería no ver. Roberto Mendoza fue arrestado en su casa, intentando destruir evidencia en su computadora. Bajo interrogatorio, finalmente se quebró. Admitió su participación en la red, explicó cómo funcionaba, identificaban niños vulnerables, huérfanos, hijos de migrantes, niños de familias tan pobres que una oferta de dinero era imposible de rechazar. Los tomaban, los llevaban a lugares como el sótano de Gabriela o la granja en San Juan del Río. Los preparaban, les enseñaban a ser sumisos, a no hablar, a obedecer. Luego venían las audiciones, así las llamaban. Clientes potenciales venían a mirar, a elegir. Algunos querían niños para trabajos forzados, otros para propósitos sexuales. Algunos, increíblemente, querían adopciones que parecieran legítimas, con documentos falsos elaborados. Los precios variaban dependiendo de la edad, el aspecto físico, si el niño parecía domesticado. Era un mercado, frío y calculador, reduciendo vidas humanas a mercancía con valor monetario. Mendoza también reveló algo que rompió el corazón del detective Vega. Gabriela había sido parte de esta red por más de 15 años. Había comenzado como víctima, una de las niñas que ellos habían tomado. Pero había demostrado ser útil. Tenía facilidad para manejar a otros niños, para quebrar su voluntad sin necesidad de violencia extrema. Así que la habían promovido, le habían dado más libertad. Eventualmente le habían proporcionado la casa en San Miguel de Allende como centro de operaciones. Leo no había sido el primer niño que ella había criado como hijo. Había habido otros antes, niños que se volvían demasiado grandes o problemáticos, y entonces desaparecían, reemplazados por nuevos. Era un ciclo interminable de horror. Y cuando Mendoza fue preguntado sobre el paradero actual de Gabriela, su respuesta fue escalofriante. Si ella desapareció, probablemente ellos la eliminaron. Sabía demasiado. Cuando una pieza se vuelve un riesgo, la red la elimina. Así funcionamos. Los 17 niños rescatados de la granja fueron colocados bajo protección inmediata. Equipos de psicólogos, trabajadores sociales y personal médico trabajaron incansablemente para estabilizarlos. Muchos estaban físicamente enfermos. Todos estaban profundamente traumatizados.
Algunos habían estado en la red por años y apenas recordaban una vida antes. Otros habían sido tomados recientemente y todavía se aferraban a la esperanza de que sus familias los encontraran. El proceso de identificación fue complejo. Algunos niños no sabían sus propios nombres reales. Gabriela y los otros operadores les habían asignado nuevos nombres, borrado sus identidades anteriores. Se compararon huellas dactilares, ADN, fotografías con bases de datos de niños desaparecidos. Lentamente, dolorosamente, algunos niños comenzaron a ser reunidos con familias que los habían buscado durante años. Pero otros, especialmente los más jóvenes, no tenían familias conocidas. Habían sido tomados demasiado jóvenes, o sus familias habían muerto, o simplemente nunca habían sido reportados como desaparecidos en primer lugar. Las detenciones continuaron durante semanas. Cada persona arrestada revelaba más nombres, más conexiones. Un abogado en Querétaro que preparaba los documentos de adopción falsos, un médico que proporcionaba certificados médicos fraudulentos, 3 policías municipales que proporcionaban protección a cambio de sobornos, 2 funcionarios de aduanas que facilitaban el transporte de niños a través de fronteras. La red se extendía y se extendía, como un tumor canceroso que había infectado múltiples niveles de la sociedad. Cada arresto generaba titulares, protestas públicas, demandas de justicia, pero el detective Vega sabía que lo que estaban viendo era solo la superficie. Por cada operador que arrestaban, había probablemente 2 más que nunca encontrarían. Por cada niño rescatado, había decenas más en otras granjas, otros sótanos, otros infiernos que aún no habían sido descubiertos. Leo, mientras tanto, continuaba su lenta recuperación. Fue colocado temporalmente con una familia de acogida especializada en casos de trauma severo. Los primeros días fueron difíciles. Pesadillas nocturnas, episodios de pánico, largos periodos de silencio donde regresaba a ese estado catatónico que había sido su defensa durante tanto tiempo. Pero gradualmente, con paciencia infinita de sus cuidadores temporales y del doctor Campos, comenzó a emerger. Empezó a jugar con juguetes, primero con cautela, luego con algo parecido a disfrute. Comenzó a hacer preguntas sobre el mundo. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Por qué los pájaros cantaban? ¿Por qué la gente sonreía? Eran preguntas que cualquier niño de 7 años debería saber las respuestas, pero que Leo estaba descubriendo por primera vez. Su familia de acogida, María y Héctor Ramírez, eran una pareja de 50 años, sin hijos propios, pero con años de experiencia, acogiendo niños traumatizados. Ellos le enseñaron que no todos los adultos lastimaban, que algunas personas eran genuinamente buenas, que el mundo podía ser seguro. 3 meses después del descubrimiento inicial, se encontró el cuerpo de Gabriela Soto. Estaba en un barranco cerca de Celaya, a unos 80 kilómetros de San Miguel de Allende. Había sido asesinada con un disparo en la nuca, ejecución estilo profesional. No había identificación en el cuerpo, pero el ADN confirmó su identidad. La autopsia reveló que había estado muerta aproximadamente desde el momento de su desaparición. Tal como Mendoza había predicho, la red había eliminado una pieza que se había vuelto un riesgo. Nunca sabrían exactamente qué la había hecho peligrosa para ellos. Quizá había amenazado con hablar, quizá había pedido demasiado dinero, quizá simplemente sabía demasiado. El resultado era el mismo, silenciada permanentemente. Su muerte resolvía algunas preguntas, pero creaba otras. Sin ella viva para testificar, ciertos aspectos del caso quedaban en sombras, pero su casa, su sótano, su papel en todo esto estaba documentado más allá de cualquier duda.
El juicio de Roberto Mendoza y otros 23 acusados comenzó 8 meses después de las detenciones iniciales. Fue un proceso mediático, seguido por todo el país. Familias de niños desaparecidos llenaban la galería cada día, sosteniendo fotografías de sus hijos, exigiendo justicia. El testimonio de Leo fue crucial. A pesar de su corta edad, el juez permitió que testificara a través de circuito cerrado de video, con el doctor Campos presente para apoyarlo. Su testimonio, dado con esa voz ronca que todavía luchaba con algunas palabras, fue devastador. Describió el sótano, los otros niños, los señores con trajes, las sesiones de fotografías. No podía identificar a nadie específicamente, pero su testimonio estableció el patrón de operación que los fiscales necesitaban para conectar todas las piezas de evidencia. Otros niños rescatados también testificaron. Algunos no pudieron, el trauma demasiado reciente, demasiado profundo, pero suficientes lo hicieron para pintar un cuadro completo y horrible de lo que había sucedido. Las sentencias fueron severas. Mendoza recibió 70 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Otros recibieron entre 30 y 60 años. El abogado que había falsificado documentos recibió 20 años. Los policías corruptos fueron sentenciados tanto en corte penal como destituidos y enfrentaron cargos adicionales. Fue visto como una victoria y en cierto sentido lo era. Pero el detective Vega, observando desde la galería mientras se leían las sentencias, no podía evitar sentir que no era suficiente, porque sabía con certeza amarga que esta red no había sido completamente desmantelada. Los peces grandes, los que realmente se beneficiaban de este comercio horrible, los compradores de alto nivel, los facilitadores en posiciones de poder real, la mayoría de ellos nunca había sido identificada. Habían desaparecido en las sombras al primer signo de exposición, protegidos por capas de negación plausible y abogados caros. La justicia había sido servida, pero no completamente. Nunca completamente. Leo permaneció con María y Héctor Ramírez, quienes eventualmente iniciaron el proceso para adoptarlo formalmente. Era un proceso largo, complicado por el hecho de que la identidad verdadera de Leo nunca pudo ser establecida con certeza. No había registro de su nacimiento, no había familia biológica conocida, pero el juez, considerando todas las circunstancias, eventualmente aprobó la adopción. Leo Soto, el nombre que Gabriela le había dado, se convirtió oficialmente en Leo Ramírez. Era un nuevo comienzo, una nueva identidad construida sobre los restos de la vieja. A los 9 años, 2 años después de su rescate, Leo comenzó la escuela regular. Fue difícil al principio, estaba muy por debajo del nivel académico esperado para su edad, y las interacciones sociales con otros niños eran un territorio desconocido y aterrador. Pero tenía determinación. Ese instinto de supervivencia que lo había mantenido con vida en el sótano, ahora redirigido hacia prosperar en este nuevo mundo. Lentamente, con tutores y maestros pacientes, comenzó a ponerse al día. El doctor Fernando Campos continuó trabajando con Leo. Sesiones semanales que gradualmente se espaciaron a mensuales a medida que el niño se estabilizaba. En uno de sus últimos informes, escribió algo que el detective Vega nunca olvidaría. Leo ha demostrado una resiliencia extraordinaria. El trauma que experimentó dejará cicatrices que probablemente llevará toda su vida. Pero ha encontrado maneras de vivir con esas cicatrices, de no dejar que definan completamente quién es. Habla ahora con facilidad, aunque hay temas que todavía le cuesta abordar. Ha formado vínculos genuinos con su familia adoptiva y ha comenzado a desarrollar amistades con compañeros de escuela.
Lo más notable es que ha desarrollado una voz, no solo literal, sino figurativa. Es un niño que tiene opiniones, que hace preguntas, que defiende lo que cree justo. Considerando de dónde vino, es nada menos que milagroso. 5 años después del descubrimiento inicial, el detective Ramiro Vega se retiró de la fuerza. Había dedicado sus últimos años a casos de personas desaparecidas, particularmente niños, con una intensidad que algunos decían bordeaba la obsesión. Su familia había sufrido por ello. Su matrimonio se había tensado hasta casi romperse, pero había ayudado a resolver más de 30 casos. Había reunido a 7 familias con hijos que pensaban perdidos para siempre. En su discurso de retiro, habló brevemente sobre el caso Leo Soto. «Este caso me cambió», dijo a sus colegas reunidos. «Me mostró que el mal puede existir en lugares ordinarios, escondido detrás de sonrisas y cortinas cerradas. Pero también me mostró que hay esperanza, que incluso de los horrores más profundos puede emerger supervivencia, resiliencia, incluso sanación. Leo me enseñó que la voz de un niño, no importa cuánto tiempo haya sido silenciada, puede finalmente gritar la verdad y traer luz a la oscuridad más completa». Leo, ahora de 12 años, asistió a la ceremonia de retiro del detective Vega. Era la primera vez que se veían cara a cara desde el juicio. El detective, viéndolo caminar hacia él, apenas podía creer que era el mismo niño. Leo había crecido, se había llenado. Sus ojos ya no eran ventanas a un abismo, sino que brillaban con vida e inteligencia. Le estrechó la mano al detective, un gesto formal que lo hizo sonreír. «Gracias», dijo Leo, «por creerme, por escuchar». «Tú fuiste el valiente», respondió Vega, sintiendo que su voz se quebraba ligeramente. «Tú hablaste cuando nadie esperaba que pudieras. Salvaste vidas, Leo. Esos 17 niños en la granja están vivos y están reconstruyendo sus vidas porque tú encontraste tu voz». Leo asintió pensativo. «Mi terapeuta dice que el trauma no desaparece, pero que podemos elegir qué hacemos con él. Yo decidí que quiero ayudar a otros como yo algún día. Quizá ser psicólogo, o abogado, o policía como usted. Alguien que escuche cuando otros hablen». El caso de Leo Soto dejó un impacto duradero en San Miguel de Allende y más allá. Provocó reformas en cómo se manejaban los casos de niños desaparecidos, más recursos dedicados a la búsqueda, protocolos mejorados para investigar reportes. Se estableció un centro de crisis para menores víctimas de tráfico, con fondos federales y personal especializado. Las organizaciones de derechos humanos usaron el caso como evidencia de la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas del orden. No resolvió todos los problemas. México todavía luchaba con decenas de miles de desapariciones sin resolver, con redes criminales operando con impunidad, con un sistema de justicia tensado hasta su límite. Pero representó un momento donde la verdad había prevalecido sobre el silencio, donde las víctimas habían sido vistas y escuchadas, donde algo de justicia, aunque imperfecta, había sido servida. La historia de Leo también planteó preguntas más amplias sobre libertad y silencio. Durante años, todo un vecindario había pasado por la calle Hidalgo 347, había visto a Gabriela y Leo, y nadie había cuestionado la narrativa del niño mudo. Era más cómodo no preguntar, no involucrarse, vivir en la negación de que tales horrores podrían estar sucediendo tan cerca. El silencio cómplice de una comunidad permitió que el sufrimiento continuara. Pero también estaba el silencio forzado de las víctimas. Niños como Leo, que habían aprendido que usar su voz significaba castigo, dolor, posiblemente muerte. Romper ese silencio requería un coraje extraordinario. Y finalmente estaba el silencio sistémico, la tendencia de instituciones a no ver,
a no documentar adecuadamente, a no seguir pistas que podrían revelar verdades incómodas sobre quién estaba involucrado en estas redes criminales. Romper ese silencio requería voluntad política, recursos y una sociedad dispuesta a enfrentar su propia complicidad. En una entrevista años después, Leo, ahora de 16 años y estudiante destacado con planes de estudiar Derecho, fue preguntado qué mensaje daría a otros sobrevivientes de trauma. Pensó cuidadosamente antes de responder. Diría que tu voz importa. No importa cuánto tiempo hayas estado en silencio. No importa quién te dijo que no hablaras. Tu voz tiene poder. Y cuando hablas tu verdad, cuando rompes el silencio que te fue impuesto, no solo te liberas a ti mismo, liberas a otros que están atrapados en esa misma oscuridad. El silencio protege a los abusadores. La verdad, por dolorosa que sea, es lo que eventualmente nos hace libres. Estas palabras, provenientes de alguien que había vivido años sin voz, resonaron profundamente. Se volvieron un lema para organizaciones de sobrevivientes. Fueron citadas en discursos y artículos. Inspiraron a otros a hablar sobre sus propias experiencias de abuso y tráfico. El último capítulo de esta historia aún está siendo escrito. Los sobrevivientes rescatados de la red de Gabriela están creciendo, cada uno llevando su propio viaje de sanación. Algunos prosperan, otros luchan con adicciones, depresión, relaciones difíciles. El trauma no desaparece limpiamente, pero todos viven, respiran, tienen la oportunidad de construir futuros que les fueron casi robados. Las familias que los perdieron y los recuperaron aprenden a navegar la alegría del reencuentro junto con el dolor de los años perdidos. Y México, como nación, continúa enfrentando la crisis de desapariciones que cobra decenas de miles de víctimas. El caso de Leo Soto es solo una historia entre muchas, pero es una historia donde la luz penetró la oscuridad, donde la verdad emergió del silencio, donde un niño que todos creían mudo finalmente habló, y con su voz ayudó a desmantelar una red de horror. Esa voz, débil al principio, ronca por el desuso, se ha vuelto fuerte con los años, y continúa hablando, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede sobrevivir, que la justicia, aunque imperfecta, vale la pena perseguir, y que la libertad comienza cuando nos negamos a permanecer en silencio frente al mal.